Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. El tema del día de hoy es actuando como verdaderos hijos de Dios. Nuestro texto base lo encontramos en 2 de Timoteo 3:16 al 17. Así dice la palabra de nuestro Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo el pueblo de Dios, todos los que nos hacemos llamar hijos de Dios, debemos ser el ejemplo a seguir. Tenemos que ser dignos de ser imitados. Tenemos nosotros que ser ese ejemplo a seguir a la humanidad entera. No solamente para nuestra familia, sino para la humanidad entera. Si nosotros nos llamamos hijos de Dios, tenemos que andar como Jesús anduvo. Tenemos que ser el ejemplo viviente para la gente que está alrededor de nosotros y conozcan a Cristo. Tenemos que amar a nuestro prójimo así como Dios nos ha amado a nosotros. ¿Qué es útil? ¿Y qué quiere decir también preparado? Útil, dice, útil es aquel que atrae, que produce provecho y da fruto, y se le busca para dar solución a cualquier problema, a cualquier situación. Útil es aquel que crea un lugar de armonía. Preparado. Preparado quiere decir que es una persona muy preparada para realizar cualquier tipo de trabajo para el bien de la comunidad y para el bien nuestro. Es una persona de buen testimonio que está dispuesta a servir en cualquier circunstancia y en cualquier momento, sin importar si aquella gente se conoce o no se conoce, si son familia o no son familia, si son amigos o no son amigos. Preparado quiere decir aquel que está dispuesto siempre a hacer el bien y a extender la mano al que lo necesita. ¿Cómo nosotros debemos prepararnos? ¿Cómo debemos nosotros estar preparados para servir? Primeramente, para servir a Dios debemos desechar la mentira, el engaño. Debemos de estar como pueblo de Dios en un mismo sentir. En Primera de Pedro 3, 8 al 11, Primera de Pedro 3, 8 al 11, así dice. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amaos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Entonces nos está diciendo aquí el Señor que nosotros tenemos que ser como pueblo de Dios, todos los que somos hijos de Dios alrededor del mundo, tenemos que ser del mismo sentir, sin importar la raza, sin importar la lengua, sin importar la condición social. Como hijos de Dios alrededor del mundo tenemos que tener un mismo sentir, tenemos que ser compasivos, tenemos que tener ese amor fraternal y ser misericordiosos y amigables. No tenemos que devolver mal por mal. Dice aquí en el 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. De esta manera nosotros podemos estar preparándonos y estar preparados para toda buena obra. ¿Por qué nosotros tenemos que estar preparados para toda buena obra? Para estar preparados para toda buena obra tenemos que estar leyendo las Sagradas Escrituras y ajustar nuestra vida a las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos que apegar nuestra vida a las Sagradas Escrituras.
Las Sagradas Escrituras están para purificarnos, para santificarnos, para transformarnos, para hacernos criaturas nuevas. Pero hay muchos que se dicen llamar pueblo de Dios, pero no están preparados para buenas obras, porque desechan la misma palabra de Dios. Quieren que la palabra de Dios se ajuste a su vida. Incluso quieren que haya predicadores que apapachen su mal proceder. No quieren predicadores que les hablen las cosas tal y como están las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos que estar preparados para defender nuestra fe con mansedumbre, con reverencia, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios sin importar la condición en la cual nos encontremos. En Primera de Pedro 3, 14 al 17, Primera de Pedro 3, 14 al 17, así nos dice: Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Donde quiera que nos movamos, donde quiera que estemos, tenemos que manifestarnos como pueblo de Dios. Tenemos que estar preparados, tenemos que ser útiles. Un pueblo preparado para toda buena obra es aquel que ha ajustado su vida a la palabra de Dios. Es aquel que toma como guía y sigue los consejos de las Sagradas Escrituras. Aquellos que llevan un cambio en su vida para el bien de la comunidad. Cuando empezamos nosotros como pueblo de Dios, cuando entramos al pueblo de Dios, empezamos a ser útiles. Empezamos a ser útiles para la comunidad, porque dejamos de hacer lo malo que hacíamos antes. Si éramos malos vecinos, dejamos de ser malos vecinos. Las Sagradas Escrituras nos están preparando para ser los mejores ciudadanos del mundo. Nos están preparando. Nosotros no tenemos que esperar que aquel que no conoce la palabra de Dios dé el fruto del Espíritu. Somos nosotros quienes tenemos que manifestar el fruto del Espíritu. Muchas veces nos quejamos porque el vecino salió a barrer y juntó su basura y la dejó ahí, abajo de la banqueta, y nos la dejó de lado de nuestra propiedad, y no la levantó y la dejó. Y muchas veces nos disgustamos, nos enojamos, pero entonces nos hacemos como ellos y no estamos manifestando que realmente somos útiles y estamos preparados para toda buena obra. El que está listo y preparado para toda buena obra es aquel que manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Y nosotros que nos hacemos llamar pueblo de Dios, debemos de manifestar el fruto del Espíritu, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, esa fe, esa mansedumbre. Entonces, si el vecino me dejó ahí la basura y no la juntó, pues yo salgo y también barro el pedazo que me toque. Y no solamente eso, si puedo barrer más allá, pues barro más allá. Y al juntar la basura, pues también me llevo la que el vecino dejó ahí al lado. Y si él sale, vecino, que Dios le bendiga, buen día. Que Dios le bendiga. Así nosotros estamos preparados para toda buena obra. De esta manera, la palabra de Dios nos está preparando. Nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que ser útiles en todo momento, creando paz y armonía. No solo en la casa, sino en la calle, cuando vamos al mandado, cuando estamos en el trabajo, en la escuela.
o en el centro comercial, donde quiera que nos movamos, nosotros tenemos que ser útiles, tenemos que estar preparados, tenemos que manifestar paz, armonía en todo lugar, en todo momento, aún en los lugares donde hay desgracia, ahí también tenemos que estar. Tenemos que ajustarnos nosotros a la palabra de Dios. Porque si seguimos ajustando nuestra vida a la palabra de Dios, entonces vamos a vivir felices, vendrán tiempos de refrigerio. Dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, para estar preparados para toda buena obra, tenemos que ser santos, tenemos que santificarnos. Tenemos que santificarnos y tenemos que ser inspirados por Dios. Cuando nos encontremos en situaciones difíciles, aunque esas situaciones difíciles no nos estén ahogando a nosotros, pueden estar ahogando al vecino, pueden estar ahogando al compañero de trabajo, al de la escuela, pueden estar ahogando a la persona que va a nuestro lado sin conocerla. Entonces tenemos que estar preparados para que nosotros podamos hablar siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos que ser inspirados por el Espíritu Santo para dar esas palabras de vida, esas palabras de aliento, esas palabras que conforten el corazón de esa persona que se encuentra tal vez desanimada, que se encuentra triste, frustrada, y darle una razón a su vida, y que realmente se sienta amada. Porque el Todopoderoso Jehová de los ejércitos envió a su Hijo Cristo Jesús a morir por ella y a morir por nosotros. Esa gente que se siente sola, que se siente frustrada, que se siente abandonada, tiene que saber que Dios le ama y que el amor tan grande que Dios tiene para con ella y para con nosotros, tiene que saber que esa persona es tan importante que Cristo Jesús vino a morir por ella. Tiene que sentirse importante. Tiene que sentirse importante porque realmente la humanidad es importante para Dios porque Cristo Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Tenemos que estar preparados para toda buena obra. El mundo se está pudriendo en la maldad, en el egoísmo, en la mentira, en el egocentrismo, la violencia, en el desamor, en la muerte, en la destrucción. Pero como pueblo de Dios no solo debemos compartir el Evangelio, sino que también debemos actuar. Debemos actuar. Debemos de brindar la ayuda, el apoyo, estar siempre listos para ayudar, para extender la mano. Debemos estar preparados para toda buena obra siendo útiles. Tenemos que ser materia dispuesta para todo bien. En Primera de Pedro 3:12 dice, Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. El que ajusta su vida a Dios, Dios siempre lo va a escuchar. Dios siempre va a atender su ruego conforme a la voluntad de Dios. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Primera de Pedro 3:12. Dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Contra aquellos que hacen mal, contra aquellos que se hacen pasar como pueblo de Dios, pero nunca son materia dispuesta, nunca son útiles, no están preparados.
Y la palabra de Dios es la que nos va preparando constantemente, día tras día. Y muchas veces la palabra de Dios nos prepara cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidad, enfermedad, cuando hay también fracasos. Ahí la palabra de Dios nos está preparando para cuando encontremos una persona en una situación difícil, hacerle saber que Cristo Jesús vive, que le ama y que solamente está esperando el Todopoderoso que él clame a él, para que le responda y le enseñe cosas maravillosas y ocultas que él no conoce. La palabra de Dios no es un juego de azar, como muchos creen. Hay muchos que se llaman pueblo de Dios y juegan con la Biblia, juegan con las palabras de Dios y dicen, cuando yo tengo un problema, donde quiera que abro la Biblia, ahí está la respuesta. Cuando tú tengas un problema, donde quiera que abras la Biblia, Dios te va a hablar. Pero resulta que una vez uno hizo eso y le dijo, hipócrita, sepulcro blanqueado, de labios me honras, pero tu corazón está lejos. Y aquel hombre se puso triste. Es que Dios me dijo esto. Me dijo hipócrita. Porque la palabra de Dios no es un juego de azar. Si quieres saber quién es Dios, empieza a leer la Biblia. Empieza a leerla desde Génesis hasta Apocalipsis. Ve leyendo libro por libro. O vamos a leer desde Mateo hasta Apocalipsis. Y después leemos el Antiguo Testamento. Pero la palabra de Dios no es un juego de azar, como muchos dicen. No esperes que la palabra de Dios se ajuste a tu vida. No esperes que la palabra de Dios pase por alto todos tus pecados, tu egoísmo, tu mentira y tu maldad. Pero sí debemos de ser hombres arrepentidos, arrepentidos de corazón, para poder ser transformados. Para poder ser útiles necesitamos ser transformados. Necesitamos un cambio de vida. Necesitamos sincerarnos con Dios. Necesitamos arrepentirnos. En Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Queremos ser útiles. Queremos estar preparados. Tenemos que arrepentirnos de todo corazón para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia de nuestro Señor, para que vengan de la presencia de Cristo Jesús tiempos de refrigerio. Para estar listos, hermanos, para estar preparados, para ser útiles. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que ser limpios de toda maldad. Tenemos que ser limpios de toda maldad para ser útiles. Tenemos que ajustar nuestra vida a las Sagradas Escrituras. ¿Qué me está pidiendo el Señor? Me está pidiendo el Señor que confiese todos mis pecados. Pero Él quiere que yo me arrepienta de todo corazón, para que sea una persona nueva, para que Él me ayude y me transforme. Necesitamos arrepentirnos. Si hay alguno que no se ha arrepentido, es el momento. Si hay alguno que se ha creído parte del pueblo de Dios y nunca se ha arrepentido y nunca ha confesado sus pecados al Altísimo, hoy es el momento. Hoy es el momento. Ajustemos nuestra vida a la palabra de Dios. Ajustemos nuestra vida a la palabra de Dios sin obligar a los demás a que ajusten su vida a la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:12 dice,
Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estamos en este momento? Es el momento de glorificar el nombre de Dios arrepintiéndonos. Es el momento de decirle al Señor, heme aquí, Señor. Es el momento de decirles, ¿qué quieres que yo haga? Es el momento de decirle, envíame a mí, porque los campos están blancos y listos para la siega. Utilízame, Señor, porque la mies es mucha y pocos los obreros. Bendito Señor Todopoderoso, Padre Eterno, Jehová de los ejércitos. Gracias, Padre, porque has venido a educarme, Señor. Has venido a educarnos. Has venido a mostrarnos el camino correcto. Porque nos has dicho, Cristo Jesús, que llegó el momento de una transformación, de una renovación. Ha llegado el momento de un gran avivamiento, porque la maldad se ha multiplicado, porque las profecías se están cumpliendo. Hay pandemia a nivel mundial, hay terremotos, y ahorita mismo está la guerra. Y esta guerra puede desencadenarse en una tercera guerra mundial. Así como están sufriendo ahorita en Ucrania, podríamos estar sufriendo también nosotros. Deseamos, Padre bendito, que parte de tu pueblo de Dios, que parte de tu pueblo, Dios nuestro, esté listo, Señor, y esté ahí ayudando a aquella gente que está huyendo de Ucrania, a los que se encuentran ahí en Polonia, Señor, a todos los que se están refugiando en los países vecinos. Mueve a tu pueblo, Padre eterno, y bríndales, Señor, bríndales toda la ayuda posible. Utiliza a tu pueblo que se encuentra cerca de Ucrania, Señor, para brindarle ayuda a todos aquellos que están saliendo por causa de la guerra. Hay muchas mujeres cargando niños y muchos adultos cargando ancianos, Señor, en sus espaldas. Hay muchos niños que se están despidiendo de su padre en la frontera porque su padre se queda a pelear por su patria. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre eterno, utilízanos, Señor, toma nuestra vida. Toma nuestra vida, Señor. Y como pueblo tuyo, que empecemos a actuar como se debe. Que seamos ese ejemplo a seguir, así como lo dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Porque antes también éramos blasfemos, perseguidores, injuriadores, pero tú has tenido misericordia y nos has puesto en el ministerio, Señor. Gracias. Gracias, Padre bendito, porque eres bueno. Toma en tus manos, Señor, la necesidad de tu pueblo, porque necesitamos, Señor, y debe ser una gran necesidad el buscarte constantemente y hacer tu voluntad. Que amemos a nuestro prójimo siempre y le brindemos toda la ayuda posible y toda la ayuda necesaria, conforme también nuestras fuerzas y conforme lo que tenemos, y que lo hagamos siempre por amor, sin esperar nada a cambio. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por tu paciencia y por tu amor. Amén. Preciosa sangre se derramó.
preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por